Muy buenos días, muchas gracias por conectarse a esta transmisión, este mensaje de este día que sin lugar a dudas le da la gloria a Dios. Cada nuevo día es una oportunidad para poder glorificar a Dios y te agradezco que pongas a Dios en este lugar muy importante en tu vida y en tu corazón. Vamos a continuar con nuestra serie de clases. Consejos valiosos. Ya vimos la primera carta de Timoteo, ahora estamos en la segunda carta. La clase anterior fue basado en el capítulo 1, ya vimos el capítulo 1, capítulo 2, del versículo 1 al 13, ahora vamos a ver el capítulo 2, del versículo 14 al 26. Siempre nos deja ricas enseñanzas en nuestras vidas para nuestra construcción cristiana y también para ayudar a las personas a comprender lo que es el reino de Dios. Así que vamos a ir de lleno a nuestra clase de este día que se llama Enfocados. Bueno, hablar de un enfoque. Cuando alguien quiere lograr algo y pone su mirada en lo que quiere, tiene un enfoque. Por ejemplo, un futbolista anhela llegar a la portería contraria y anotar para que su equipo pueda tener más goles y poder ganar un partido. En la clase anterior hablamos de tres analogías. Hablamos de la analogía pensando en un soldado, pensando en un atleta y en un labrador o un campesino o un agricultor. Fue basado en esto para poder inspirarnos en lo que significa la vida cristiana, el esfuerzo, el compromiso, la entrega. ¿Qué es lo que el mundo hoy está evadiendo? Hablamos impresionante del ejemplo de lo que un triatlonista tiene que entrenar. Para correr 1.9 kilómetros tiene que entrenar en natación 9 kilómetros a la semana. Para poder correr 21 kilómetros tiene que entrenar entre 60 y 80 kilómetros a la semana. Y para poder hacer la competencia en bicicleta, son 90 kilómetros de competencia, tiene que hacer un entrenamiento de más o menos 300 kilómetros en la semana. Entonces, esto es algo bastante fuerte. Y veíamos el ejemplo de nuestro hermano Carlos Hernández, que es triatlonista, y lo que se me pasó de contarte en la última clase es que él ha ganado 4 veces el Ironman, que es la competencia de triatlón en sus categorías. Así que es increíble lo que Dios nos muestra y vamos a ir a la primera escritura. Acompáñame a la escritura que comenzamos en 2 de Timoteo, capítulo 14, versículo 15. Y 14 y 15. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Bueno, aquí, como en toda la carta, vemos algunas palabras que llaman la atención, como el evitar discusiones inútiles y también el esforzarse para presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, evitar las discusiones. En ese entonces, la iglesia de Éfeso, que estaba siendo dirigida o liderada por Timoteo, un hombre de entre 30 y 40 años de edad, estaba enfrentando situaciones de adversidad. Habían personas, falsos maestros, procedentes del judaísmo, del gnosticismo, que estaban infiltrándose en la iglesia y le estaban diciendo a la iglesia cosas que iban en contra de lo que es la sana doctrina, lo que la Biblia nos enseña, el camino correcto para llegar a la presencia de Dios. Entonces, lo que vemos acá es nuevamente el apóstol Pablo dirigiéndose a Timoteo y diciéndole que evitar esas discusiones que no llevaban a nada. Hoy también hay conversaciones que no llevan a nada. Discutir por la política, discutir por un partido de fútbol, por un equipo. A veces puede ser, aún dentro de cristianos, ese tipo de cosas puede darse y a veces también pueden haber discusiones aún por la palabra de Dios dependiendo de lo que alguien cree que significa lo que está escrito. Por eso hay que estudiar bien la Biblia, hay comentarios bíblicos, ver de dónde viene el original con el griego que se escribió. El griego nos enseña el verbo exacto, qué es lo que quería transmitir. Entonces, para no salirnos de contexto, y eso podría estar ocurriendo en Éfeso, donde estaba Timoteo,
y el apóstol le decía que evitara esas discusiones. Siempre es correcto evitar esas discusiones con personas, no solamente en temas bíblicos, en temas que no tienen sentido, sino en cualquier área de la vida hay que evitar ese tipo de palabrerías que a veces puede llevar a el odio o el rencor entre una persona y otra. Y más bien le decía que se esforzara. Aquí pone un énfasis muy claro para Timoteo, que se esforzara para ser un obrero que no tuviera de qué avergonzarse. Y ese llamado no solamente es para Timoteo, sino para todos los cristianos. Tenemos un llamado para poder esforzarnos y no tener de qué avergonzarnos. Entonces, eso es lo que le decía, esa es la vida de un cristiano es de constante esfuerzo para alcanzar la madurez. Esa es la realidad. No es que ya llegamos a ser cristiano y ya estamos en la cúspide. No, tenemos que esforzarnos diariamente. No para ganar el cielo, porque el cielo nadie lo puede ganar. El cielo es un regalo de Dios, es un don gratuito de Dios, pero sí esforzarnos para madurar espiritualmente, no quedarnos pequeñitos en cuanto al crecimiento espiritual. Continuamos en la siguiente escritura, en el versículo 16 al 18. Dice, evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Nuevamente le trata de explicar que hay que evitar nuevamente esas palabrerías profanas, ¿verdad? Porque dice que cada vez en ellas se alejan cada vez de la vida piadosa y también hablaba de las enseñanzas, esas malas enseñanzas, y aquí menciona dos nombres y habla de cómo se desviaron de la verdad. Entonces vamos a aprender aquí algunas cosas. Mira, vamos a hablar de evitar las palabras profanas. A veces podemos estar hablando cosas que no edifican nuestra vida cristiana ni la vida de las personas que nos rodean. Podemos, sin darnos cuenta, comenzar a hablar todo tipo de cosas y cuando nos damos cuenta, ir en contra de lo que es la palabra de Dios. Muchas personas vendrán con su propia filosofía de lo que es el cristianismo. Vendrán con su propia filosofía de lo que es estar bien con Dios. Vendrán con su propia filosofía o doctrina, según ellos, de cómo poder estar en paz con Dios. Entonces, podrán decir muchas cosas, pero tenemos que ir a la Biblia y evitar palabrerías profanas. ¿Pero qué es profano? Profano es lo que no es sagrado. Entonces, hablando de palabrerías profanas, está hablando de palabrerías que no edifican lo sagrado. Nosotros somos personas que ofrecemos nuestro servicio a Dios, que nos dedicamos a Él y debe de ser nuestra vida constantemente algo sagrado, dedicado a Dios, agradable a Dios. Entonces, hablando de estas palabrerías, podemos darnos cuenta de tener conversaciones que a veces hay personas que van a decir con toda seguridad, mira, esto yo es lo que creo, que de esta manera uno es bueno. Por ejemplo, alguien podría decir, ayudando a los pobres es como eres salvo. Y verdad que es así, y casi uno va a estar casi obligado a decir sí, pero en realidad uno es salvo por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La Biblia es muy clara, el arrepentimiento, la confesión, el bautizarse, el nacer de nuevo, pero hay quienes van a decir todo tipo de cosas y debemos estar totalmente convencidos y debemos de evitar esa palabrería profana que en ese momento se refería a maestros que aún estaban utilizando escrituras para transmitir mensajes equivocados a la iglesia. Hoy también ocurre cuántas personas por su falta de conocimiento, por su falta de entrega, por su falta de relación con Dios, está viviendo una vida que pareciera piadosa o haciendo la voluntad de Dios, pero no es así. Lo que dicen es una cosa y lo que viven es otra. Y aquí habla que ese tipo de enseñanzas es como la gangrena. No sé si has visto la gangrena en alguien, pero Dios quiera que no la podamos ver. Pero es cuando una parte del cuerpo, por alguna infección o lo que sea, muere. Y esa parte comienza a recorrer todos los órganos vivos cercanos, así como ves esta imagen, ahí hay un dedo que está gangrenado por alguna infección no cuidada
y entonces comienza a morir, muere y comienza a podrir básicamente la carne buena, y eso va recorriendo hasta que finalmente produce la muerte. Si no hay un tratamiento adecuado para detenerlo, inclusive a veces puede haber amputación, entonces lo que va a suceder es que la persona va a morir. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo, que cuando hay ese tipo de palabras profanas, ese tipo de conversaciones, comienza a contaminar el cuerpo, que va a llevarlo a la muerte, porque finalmente hacia eso es lo que lo lleva. Y hablando de Himeneo y Fileto, básicamente lo que el apóstol Pablo decía, que ellos se habían desviado de la verdad. Hay personas que dicen, bueno, es que la salvación nunca se pierde, la salvación ya está ganada, Dios nos la regaló, y lo plantean de esta manera, como que alguien te da un regalo y no te lo vuelve a pedir. Bueno, yo quiero decirte que en cierta edad los padres les damos a los hijos ciertos regalos, y cuando no están portando bien, muchas veces decimos, préstamelo un momento mientras que cambias tu actitud. Por ejemplo, un celular en los adolescentes. El error más grande que un padre puede hacer es decirle, mira, te compré un celular y ese es tuyo, porque él va a decir, no, si es mío, porque ya se lo dijiste, pero aún así puedes decirle, sí, pero sabes que necesitas disciplina porque estás perdiendo la noción de lo que es tener una vida normal. Estás solo pegado en el celular o en la televisión, en el entretenimiento. Entonces, ese ejemplo sí coincide en el hecho de que Dios nos da la salvación como un regalo, pero también la Biblia nos dice que se puede perder la salvación cuando no se vive una vida santa, porque a la vida eterna solo van a entrar las personas con santidad. Y esa es la parte del engaño, que muchas veces personas pueden hundirse, porque pueden pensar, no, yo ya fui salvo, Dios me dio la salvación, pero ahora voy a vivir pecando el resto de mi vida, porque de todos modos ya este regalo lo tengo. Qué fácil sería en una ocasión en la vida volverse cristiano, luego a los meses o a los pocos años alejarse, vivir una vida en desorden, una vida hundida en pecado, y al final decir, yo estoy en la vida eterna porque Dios me la dio, me la regaló. Entonces, Himeneo y Fileto, me encanta esta escritura porque, ¿sabes qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Se desviaron de la verdad. Y algo que nos está enseñando es que en algún momento conocieron la verdad, se entregaron a la verdad, y aquí lo dice claramente, se desviaron a la verdad. Y en otras palabras, murieron espiritualmente por todo el tipo de cosas que ellos estaban creyendo y enseñando. Posiblemente eran unos falsos maestros. Entonces, ¿cómo se descubre un falso maestro cuando vemos todo ese tipo de palabrerías para enredar a la gente hacia ellos en lugar de llevarlos a la palabra de Dios? Nuestro afán como cristianos, nuestro afán como pueblo de Dios es que las personas tengan una relación con Dios, que puedan ir a la Biblia, que puedan madurar, que puedan evitar todas las cosas que antes eran cotidianas en su manera de hablar, en su manera de comportarse, y que puedan tener una vida que honra y glorifica a Dios. Dice el versículo 19, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Wow, aquí dice el fundamento de Dios. Dice que es algo sólido y se mantiene firme. Y habla, ¿verdad? Que Dios conoce a los suyos, pero también que el que es de Dios, el que invoca el nombre de Jesús, debe de apartarse de la maldad. Es lo que te estaba diciendo en la anterior escritura. Si alguien es cristiano, debe apartarse de la maldad y vivir en la verdad. Entonces, ¿qué cosas aprendemos del versículo 19? Cuando habla de fundamentos, habla de cimientos, está hablando como de algo muy grande, pero está hablando de los cimientos. Aquí está hablando como de un palacio, imagínate, no es lo mismo los cimientos de una casa pequeña a los cimientos de un rascacielos. Es totalmente diferente, y la connotación acá de esos cimientos de Dios es básicamente como el de un palacio, una edificación enorme que requería de cimientos fuertes, grandes, y está hablando que así son los cimientos de Dios. Y dice que Dios conoce a los suyos. En realidad, de Dios nadie puede burlarse, a Dios nadie lo puede engañar. Hay personas que pueden decir, estoy bien con Dios, pero si viéramos su vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, nos daríamos cuenta que no está basado en los cimientos firmes de Dios.
Y otra cosa tan sencilla también es que son personas que no se apartan de la maldad. Tienen un mal vocabulario, son inmorales, son orgullosos, son personas prepotentes, son personas ladronas, son personas dados a los vicios, borrachos, hasta drogadictos, inmorales, infieles. Todo esto es lo que nos muestra a alguien que no se aparta del mal. Entonces, hay personas, como la mayoría de los que somos parte del reino de Dios, llegamos a escuchar el mensaje de Dios creyéndonos buenos, creyéndonos, tengo algunas cosas que no son tan buenas, pero yo soy bueno. Yo soy bueno. La Biblia nos dice que solo uno hay bueno y ese es Dios. Entonces, yo quiero decir, nosotros fuimos justificados, pero bueno solamente uno, es Dios. Así que hay personas que pueden decir, no, yo soy muy bueno, yo soy bueno, y alguien tiene que ayudarle a través de la Biblia, a enseñarle que solamente bueno es uno, es Dios, y que necesitamos apartarnos del mal. Como te digo, llegamos creyendo que éramos buenos, pero la Biblia nos enseñó cómo es que realmente Dios nos veía. Eh, es agradable ver que amigos y amigas se conectan a escuchar estos mensajes, a ver estas transmisiones. Y es muy agradable, pero esto puede ayudarte como nos ayudó a nosotros a poder ver cómo es que la Biblia puede describir tu vida. ¿Es una vida consagrada a Dios o una vida profana, una vida alejada de Dios, una vida dedicada a hacer la maldad? Por eso decir cosas es muy fácil, pero vivirlas es la verdadera realidad de lo que es un cristiano. Continuamos en el versículo 20 al 21. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Esta enseñanza, Pablo se la estaba dando a Timoteo y nos deja a nosotros algo muy profundo. Habla de una casa grande. Entonces vemos, cuando se refiere a una casa grande, ¿a qué está hablando? Vamos a enfocarnos en esto. Una casa grande se refiere a todo el reino de Dios, a todo el cristianismo. Esa es la casa grande. Te puse una fotografía del templo, porque en ese entonces, en el Antiguo Testamento, había un templo dedicado a Dios, en donde habían este tipo de objetos para usos nobles o usos bajos o uso común. Por ejemplo, no es lo mismo hoy en día tener algunos objetos en tu casa o vamos a pensar en cosas de uso personal. No es lo mismo que puedas tener un reloj de plástico con barato que pueda destruirse rápido, que puede dejar de funcionar en poco tiempo, a tener un reloj fino. Vamos a pensar bañado en oro. Imagínate, un reloj barato, tal vez alguien lo deja en cualquier lugar, pero un reloj caro, alguien lo va a cuidar, sabe dónde lo pone en la noche cuando se lo quita, lo cuida, se lo pueden robar también. Entonces vemos, sirve para lo mismo, da la misma hora, ya sea un reloj barato o un reloj caro, da lo mismo, pero en realidad podemos darnos cuenta que la estima es diferente. Entonces, esa es la parte. Es diferente un vaso de cristal, ¿verdad? Un vaso de cristal a un vaso desechable. El vaso de cristal lo puedes lavar varias veces, mientras que el vaso desechable se va a deteriorar. Y las dos sirven para la misma función, pero uno es de un uso más especial y el otro es de un uso pasajero. Son como ejemplos que trato de darte, pero aquí está hablando de una casa grande y estamos viendo lo que le decía Pablo a Timoteo acerca de las personas en el cristianismo o en la iglesia. Dice que algunos son de usos nobles y podría estarse refiriendo aquí a las personas comprometidas, a las personas entregadas a hacer la voluntad de Dios, a los maestros que estaban enseñando las cosas correctamente, a las personas serviciales, a las personas que viven una vida de esfuerzo, de buscar ser intachables, de rectitud, personas que se ve que van madurando, que van creciendo, personas que no dejan envolverse por cosas que alejan de la vivencia de la palabra de Dios. Entonces esas personas, se habla aquí de usos nobles, o usos nobles, a eso se refiere, pero también están los de usos bajos.
Hay personas que se mueven dentro del reino de Dios, dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, pero es de uso bajo. Personas sin compromiso, personas que llegan a medias, personas que posiblemente están viviendo en pecado, personas que posiblemente están llenos de amargura, son personas de usos bajos, están dentro de la misma casa, pero posiblemente sus corazones ya no sean un corazón de agrado a Dios. Puedo decirte algo, en la iglesia vamos a encontrar personas que nos pueden inspirar en sus vidas personales, familiares, en la comunidad y su vida principalmente delante de la presencia de Dios y va a ser de inspiración para otras personas y es de uso especial. Dios va a utilizar a esa persona, Dios lo va a exaltar, lo va a levantar. No tenemos que esforzarnos para querer ser exaltados, sencillamente un enfoque de amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, corazón, alma, mente y fuerzas, para que de esa manera se viva una vida de rectitud. Pero puede haber alguien que pueda estar viviendo doble vida, alguien que su vida delante de Dios no es agradable. Lo malo es que cuando alguien ve a alguien así dentro de la familia espiritual, puede decir, mira, no es tan complicado ser cristiano si esta persona es cristiana, pero vive doble vida, vive feliz de la vida, según ellos viviendo en pecado. Entonces, esas personas son de uso bajo. Posiblemente se refería a maestros que estaban enseñando falsas doctrinas en ese momento en Éfeso y también puede pasar ahora. No solamente personas hundidas en pecado, sino personas enseñando cosas que iban en contra de la palabra de Dios. Y habla de útil para el Señor. Significa que alguien con esa vida de nobleza, de rectitud, de entrega, es alguien que va a ser útil para el Señor. Hay personas que quieren buscar que Dios los utilice y a veces no sucede. Y esto es sencillamente porque su vida no es una vida noble delante de Dios, sino es de un corazón bajo espiritualmente hablando. Continuamos en el versículo 22 al 23. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Entonces, aquí está hablando de varias cosas, de huir de las pasiones, pero también esmerarse en varias cosas, en la justicia, fe, amor y paz. Entonces, nuevamente se vuelve a enfocar como lo ha hecho. Habla de huir. Te decía que Timoteo estaba entre 30 y 40 años, una edad muy propensa a las pasiones, a la inmoralidad, bueno, desde antes la inmoralidad sexual. Y entonces él estaba diciendo que huyera de todo esto, que huyera porque eso podía hundirlo como nos puede hundir a nosotros. Dentro de esas pasiones puede haber el materialismo, o otra de las cosas que muchas veces está escondida en la vida de las personas puede ser el deseo de poder en la vida o el deseo de poder en la misma congregación, en la misma iglesia. Hay personas que quieren tener poder y su esmero no es para glorificar a Dios, sino para tener una posición. En la política se da, en diferentes lugares. A veces una persona sí puede convertir nuestra congregación o las congregaciones más que una familia espiritual en un mundo político, tratando de tener poder, de gobernar, buscando quizás una posición que delante de Dios no la tiene. Entonces él decía que se esmerara como lo que hemos visto, de tener esa vida llena de amor, de justicia, de paz. En otro sentido, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y nuevamente le vuelve a decir que abandone las discusiones necias. Mira, somos en capacitación y entrenamiento. Posiblemente somos personas que venimos de un trasfondo de discutir bastantes cosas, o posiblemente no, pero Dios nos va moldeando para poder alejarnos. Cuando alguien ya está discutiendo, es sencillamente detener la conversación y no continuar, porque no vamos a llegar a ningún lado. Hay personas que discuten, que no creen en el cristianismo, que no creen en la Biblia, y a veces enfrascarnos en una conversación, en una discusión, por un tiempo es sano para poder ayudar a la persona
a que vea el poder de Dios y que vea a Dios. Por eso es que hay ateos que se han convertido al cristianismo. Pero cuando ya es recurrente y que se convierte en discusión, no tiene sentido. Es mejor no involucrarse en esto. Y también habla aquí de un dirigente, de cómo debe de ayudar a no pelear, ¿verdad? Y no solamente para un dirigente, sino para todos los que somos cristianos. Esa debería ser nuestra vida, una vida de paz y no de estar peleando. ¿Cuántas personas en la calle siguen moviéndose y van a iglesias y lo que hacen es estar peleando con todo el mundo, diciendo groserías y posiblemente, qué triste sería que alguien en la calle se tenga un problema con alguien, discuta y finalmente lo que va a suceder es que cuando llegan a la iglesia se van a dar cuenta que tal vez uno invitó por otro lado a esa persona y cuando llega dice, esa persona me ofendió en la calle, me ofendió, eso no es sano. Mira, una historia terrible que a veces no nos damos cuenta. En una empresa muy grande hicieron una celebración y terminó la celebración y luego se fueron todos a sus casas, pero en el camino una persona colisionó con otro, un choque leve y básicamente una de las dos personas, o bueno, los dos se bajaron encendidos a discutir y era una empresa muy grande. Entonces se bajaron encendidos a discutir y ¿qué fue lo que ocurrió? Uno llegó con el otro, se iba a bajar, le pegó un impulso muy fuerte, golpeó contra una parte del mismo vehículo de metal. Fue tan fuerte que ese hombre murió. Entonces iban sus familias y uno mató al otro por una situación sin sentido. Lo más fuerte de todo es que como era una empresa grande y a veces eso sucede, muchas veces las personas no se conocen. ¿Y qué es lo que ocurría? Los dos trabajaban en la misma empresa. Los dos eran compañeros de trabajo sin saberlo, pero uno mató al otro. Ese día, dos familias perdieron a un padre. Uno porque murió y el otro porque fue a la cárcel. Y ese es un ejemplo caótico que te estoy comentando, pero ¿qué tal como cristiano y alguien que dice ser cristiano? Tarde o temprano Dios va a revelar, Dios es un Dios de verdad y va a revelar siempre a alguien que no vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Esa va a ser una humillación muy grande cuando alguien se comporta mal y de repente vamos a suponer que alguien se está comportando mal y es invitado a una persona por una persona más en la iglesia y llega y lo encuentra y dice, pero si tú eres cristiano, si eres ofensivo, eres grosero, mal hablado, ¿cómo dices que eres cristiano? Eso es lo que realmente ocurre con una persona que no vive correctamente el cristianismo. Del versículo 25 al 26 dice así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Aquí está aconsejándole de corregir a los adversarios. Significa que habían adversarios. Muchas veces en la iglesia se van a tener adversarios y el papel de líder es bastante complicado en esta parte porque una de las labores de liderazgo en la iglesia es corregir el mal comportamiento que daña a la iglesia. Y aquí habla de corregir humildemente. Y quiero decirte que es una de las cosas más complicadas en el ser humano, corregir a alguien. ¿Por qué? Porque se puede corregir a alguien humildemente, pero no todas las personas tienen el mismo temperamento. Aquí nos está diciendo como ministros que tengamos humildad a la hora de corregir a alguien y a todos los ministros, y se lo decía a Timoteo, pero creo que esta es la parte difícil cuando el temperamento de una persona no acepta la corrección, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Y cuál es la finalidad de corregir a alguien? Ayudarle a arrepentirse. Eso es lo que está diciendo la palabra. Podemos verlo acá, perdón. Podemos verlo acá donde dice, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Entonces, esa es la oportunidad de poder ver el hecho de que una persona al ser corregida va a arrepentirse. Eso es lo mejor que puede pasar. Es lo mejor que una persona puede tener dentro de la iglesia, que cuando es corregido esa persona
tiene una actitud de humildad delante de Dios, delante de la palabra de Dios y dice, sí, perdón Dios porque me he comportado mal. Y también es el mensaje de ahora. El mensaje de ahora es poder ver que si hay alguien que no es cristiano, poder arrepentirse. Para eso son las prédicas, para eso son las enseñanzas. Quitar lo que no sea correcto, quitar lo que no es bueno, para poder despertar y escapar del pecado. Quitar lo que no está bien. Hace unos instantes me quité algo de la lengua. Era un pelo de gato, quiero decirte, me estaba molestando. Nosotros tenemos una mascota, una gatita. Y había algo que me estaba molestando y tenía que quitarlo, no me dejaba. Y peor si se me iba a la garganta, tal vez iba a comenzar a toser en ese instante. De la misma manera, el deseo es que las personas puedan arrepentirse, volverse a Dios. Eso es lo que Dios anhela, dejar el pecado, dejar la vida de maldad. Hay personas que yo he visto cambiar sus vidas, arrepentirse y dejar el pecado y cambiarlo. Concluyo con un ejemplo maravilloso de lo que Dios en cuestión de pocas semanas nos muestra de qué es lo que debería ser su plan para cada persona. El plan de poder salvar a una persona. Más o menos el 20 y el 21 de octubre, un hombre fue diagnosticado ya un cáncer terminal y le dieron de 3 a 6 meses de vida. Dijeron que si este hombre a los 3 meses comenzaba o si comenzaba a ponerse amarillo en su piel porque era un cáncer en el hígado, que ya no iba a llegar a los 6 meses, sino solamente a los 3 meses. Y en esos días, él es cuñado de una hermana en la iglesia, se llama Sally, y en esos días él mismo dijo que quería ponerse en paz con Dios. Fue increíble porque muchas personas en esa condición reniegan de Dios y todos tienen diferente tipo de actuar, pero él a sus 64 años dijo que quería ponerse en paz con Dios. Comenzamos a estudiar la Biblia junto con su esposa y la primera reunión física que tuvimos, él expresaba que se le hacía un nudo en la garganta por toda la culpa que tenía, por toda la vida de pecado que había llevado. Era algo como, no sé, cuando quieres decir algo y no puedes, él decía eso. Y hablamos de la escritura y hablamos de una preparación en su corazón. Él decía que quería llorar, pero que no podía hacerlo. Comenzamos a estudiar la Biblia y es lo que te digo, lo que Dios hace, un corazón que verdaderamente anhela ser transformado. Ojalá quien no esté con una vida entregada y comprometida con Dios quisiera hacer esto de arreglar su corazón con Dios y ser alguien de un uso especial para Dios. Entonces, y también si alguien está acompañándonos, que pudiera tomar esa decisión de poder ponerse en paz con Dios. El problema serio es que las personas piensan que nunca van a morir. Todos tenemos algo en común. Hemos nacido y vamos a morir. Dice la Biblia que vale más el día que se muere que el día que se nace. Y de algo puedo estar completamente seguro. Tarde, más o menos en cierto tiempo o bastante lejos, todos vamos a morir. Y Dios nos da suficiente oportunidad de arrepentirnos. Entonces comenzamos a estudiar la Biblia y este hombre, Dios lo iba transformando en cada estudio bíblico. Él mismo iba confesando cosas que él mismo decía que él sentía mucha culpa por eso, reconocía, porque hay personas que dicen todo lo malo que han hecho, pero sin ningún remordimiento, sin ningún deseo en su corazón de volverse a Dios. Entonces íbamos estudiando y llegó un momento donde él entendía que debía de pedir perdón a las personas y él dijo el orden, él dijo, debo comenzar con mi esposa, con mis hijos, mencionó a otras personas. Y lo hizo puntualmente. Te estoy hablando de eso en el mes de noviembre. Comenzamos a finales de octubre y estudiamos la Biblia en noviembre, llevándolo a Dios, entendiendo qué es ser un cristiano. Él sabía que iba a morir y su salud iba deteriorándose. Él fue bautizado el 25 de noviembre, nació de nuevo, es nuestro hermano en la fe. Y él le pidió perdón a muchas más personas que inclusive ni siquiera él había mencionado en los estudios bíblicos. Entonces él hizo todo esto y sorprendió a muchas personas. Y una persona después ya al final, en el tiempo de haber nacido de nuevo, una persona enferma, una persona muriendo, él decía, estoy alegre, estaba en paz. Ya él decía, le pido perdón a las personas y me pega una lloradita, algo que no podía hacer antes. Y
tuvo un último viaje el 27 de noviembre. Un último viaje, celebración de 43 años de boda. Él le dijo a su hija que le ayudara a preparar detalles para esa celebración. Regresó y en esa semana cayó en cama. Primera semana de diciembre. Lo fui a ver y como en algún momento pensé, posiblemente iba a orar o a acompañarlo a la orilla de su cama. Eso sucedió la primera semana de diciembre. Y esta semana, el día de anteayer, el día viernes, volví a ir a verlo, a orar con él, a cantar con otro hermano ahí en la orilla de su cama, hablar, orar, oramos los dos. Y ya su salud se veía deteriorada. Y finalmente, ayer sábado, 12, a las 3:16 de la tarde, murió. Una vida que pasó tan rápido, en un mes, 3 semanas. Enfermó gravemente, tuvo en su corazón el deseo de arrepentirse. Fue a la palabra de Dios a entender qué significaba ser cristiano, qué significaba cómo ser salvo. Nació de nuevo. Lo seguíamos viendo para poder mantenerlo conectado y ayudándolo siempre a recordar esa conexión con Dios. Y finalmente murió. Murió y hoy llegó a la meta. Llegó a la meta. Y eso en cuestión de un mes, 3 semanas, no llegó ni a los 3 meses que habían dicho que podía llegar. Pero eso es algo en un mes, 3 semanas. No sé si para ti pueden ser 5 años, 10, 20, 50 o inclusive 70 años. No sé cuánto puede ser para ti ese tiempo. Pero lo importante es, hoy estás preparado para llegar a la meta. Hoy estás preparado para arrepentirte. Este mensaje es para edificar la iglesia, pero también para llamarnos a un arrepentimiento de las cosas que no nos están dejando de vivir como verdaderos cristianos. Y también para quienes nos están escuchando, que están alejados de Dios. Estamos en época navideña. El mejor regalo que puedes tener es estar listo para llegar a la meta, a la presencia de Dios. Estar enfocado en Dios, no enfocado en las cosas de este mundo. Vamos a concluir con varias cosas. En primer lugar, que necesitamos vivir enfocados en la voluntad de Dios, evitar las discusiones sin sentido. Debemos esforzarnos, ser de uso especial para Dios en su casa, que es todo el reino, toda la familia espiritual. Debemos huir del pecado y esmerarnos, corregir cuando sea necesario y hablar amablemente, ayudar a las personas a despertar y a escapar de una vida sin sentido. Debemos de ser enfocados en el reino de Dios, enfocados cuando alguien quiere lograr algo con pasión. De esa misma manera puedo decirte, enfócate, esmérate, esfuérzate para estar preparado, para estar listo, para estar compitiendo y para poder un día decir, llegué a la meta. Y que tu familia pueda decir, así como lo dice la familia de Manuel Salazar, nuestro hermano en la fe que llegó a la meta, su familia dice, él llegó a la meta, él estaba preparado y Dios hizo algo extraordinario con él. Impactó una familia por la fe que él tuvo. No fue emociones, fue convicciones verdaderas. Feliz día. Gracias por escuchar este mensaje.